Rema TV y Producciones Ebenecer presentan la Biblia, palabra infalible. Un mensaje de la palabra de Dios por medio del apóstol Sergio Enríquez. Acompáñanos. Bueno, fíjese que tenemos varios temas pendientes para variar, ¿verdad? Y eso es bueno al final de cuentas porque como que deja un espacio para que cada uno de los que son inquietos por la palabra lo sigan investigando y puedan decir más adelante: el Señor me habló, el Señor me dijo, me mostró en su palabra, etc. Uno de los temas que dejamos pendientes es el que estuvimos hablando el día miércoles y jueves en la mañana con los pastores, que es el púlpito de Esdras, basado en aquellas 5 torres, en aquellas 5 migdal que habían en la restauración de Nehemías capítulo 3, verso 1, 11, 25, 27 hasta el 8, 4, en donde se miran 5 torres restauradas del pueblo de Dios, y que Dios está restaurando en medio de su pueblo espiritual, nosotros la iglesia, el Israel de Dios. Sin embargo, yo quisiera hoy retomar otro tema que, así como el púlpito de Esdras, en algún momento lo dejamos pendiente, ¿verdad? Y yo quisiera retomarlo para seguirle dando unas pinceladas y seguir avanzando. Un poquito otro poquito como cuando usted mira una telenovela, reprendemos, ¿verdad? Que de repente es solamente la historia de algo y de repente, ¡pum!, le aparece la historia de otro en la misma. Bueno, usted no mira eso, ¿para qué le voy a explicar eso? Entonces, yo quisiera hablarle de 3 etapas, vamos a ver, de 3 etapas, le puse así, del cristiano. Estas 3 etapas del cristiano son ineludibles, definitivamente, y la cuestión está en que nosotros podríamos llegar a llenar una sola etapa, y no por eso dejar de ser salvos, pero sí perdernos muchas de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestra vida. Por ejemplo, la Biblia dice en Apocalipsis que cuando las naciones se levantan contra el ungido de Dios, contra el Señor que viene retornando a la tierra ya en su segunda venida, no en la parucía, sino que en su segunda venida, dice que con él vienen aquellos que fueron llamados, escogidos y fieles. O sea, tuvieron 3 etapas. Tuvieron la etapa del llamamiento, pero no se detuvieron ahí. Ellos siguieron y después llenaron el vacío, por decirlo así, de la segunda etapa, que era la escogencia. Y llegaron y ganaron y triunfaron. Y entonces pudieron escalar el tercer eslabón, que venía a ser fieles. Entonces, llamados, escogidos y fieles, son 3 etapas. Pero bien pudieron haberse quedado en la primera, ¿verdad? También vemos que cuando se mira en el Cantar de los Cantares a la mujer que se casa, el grado más elevado de comunión de ella con el amado es esposa. Pero antes de ser esposa, es amiga. Pero antes de ser amiga, es hermana. Entonces, si esto lo viéramos en el tema que muchas veces lo mencionamos a los jóvenes y que no todos lo creen, sobre todo en esta época, donde todo se destartaló y se desvirtuó, pero amistad, compromiso y matrimonio, tendríamos que ver si te vas, jóvenes, ¿cuántos solteros hay acá? No, mejor dijo, ¿cuántos solteros? Jóvenes no, sino que, porque solteros pueden haber, aunque ya sea cascarita uno. ¿Cuántos solteros hay aquí? No es bueno que el hombre esté solo. Sí, hermano, pero mi Biblia dice mejor solo que mal acompañado. Bueno, está bien. Un consejo. Tiene que ser, si se va a casar usted con una jovencita,
Claro, tiene que gustarle los ojos, las cejas, las pestañas postizas y toda la cuestión. Pero, sobre todas las cosas, ella tiene que ser hermana suya. Tiene que ser hermana como Adán y Eva. Que de alguna manera Eva era su hija, era su hermana y era su esposa y era su amiga. Entonces tiene que ser su hermana en Cristo. Si agarra una que no es su hermana, va a ir mal. Va a ir mal. Perdón que se lo diga, pues, no estoy tratando de echarle a perder el noviazgo a nadie. Entonces, ok, pero ahora como hermanos están en el grupo de jóvenes, ¿verdad? El montón de hermanos y hermanas, y se saludan y qué rápido que crecen, y cuando uno siente, ya mira a las muchachitas, de los jovencitos, que hasta hace unos años ni siquiera bigote le salía, y ahora barbudos y ya de la mano con una de las patojitas, ¿verdad? Pero entonces ellos hicieron una amistad, llamémosle especial. Fueron amigos entre todo el hermanerío, pero de repente empezaron a apartarse, hicieron amigos, no enemigos, amigos, y se empezaron a visitar, a comprenderse, y por último llegan a ser esposos. Pero el hecho, y esto es lo que quiero trasladarle, el hecho que lleguen a ser esposos no quiere decir que dejaron de ser amigos. Ese es uno de los graves problemas en el matrimonio, que dijeron, ya son esposos y dejan de ser amigos. No, tienen que seguir siendo amigos y tienen que seguirse cuidando. Si antes estaba bien fit, ahora como ya la pesqué, puedo estar panzón y que se me salte el ombligo de la gordura. No, digo yo, pues. Pero ese es un consejo, pues. No puede dejar, ya no somos hermanos. No, tiene que seguir siendo hermana, mía. Ok, entonces son 3 etapas. Entonces, cuando el apóstol Pablo, y esto es lo que hemos platicado, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, en su última carta, en su penúltima, porque sabemos que la última fue la de Hebreos, pero la segunda de Timoteo, en el capítulo 2, él le habla de estos 3 tipos de cristianos. Que yo le puse acá, traté de que es como que fuera creciendo, ¿ah? Por eso decimos al sembrador chiquito. No es ninguna alusión a nadie, ¿verdad? El atleta un poco más alto y el soldado el grado más elevado de comunión con el Señor, de servicio con el Señor. Pero el hecho de que usted llegue a ser soldado no quiere decir que dejó de ser atleta, sino que para llegar a ser soldado, usted tuvo que haber llenado todos los requisitos de un atleta. Y para llegar a ser atleta, usted tuvo que haber llenado todos los requisitos de un sembrador. Este vendría a ser el atrio. Este vendría a ser el santo y esto el santísimo. Pero no se puede pasar hasta el lugar santísimo si no se pasa por el santo. Y no se puede pasar al santo si no se pasa por el atrio. Eso fue lo que le pasó a Caín. Caín tenía que llevar una ofrenda de atrio, de sangre, de animal. No llevó eso. Lo que llevó fue una ofrenda del lugar santo, vegetal. Porque en el lugar santo las ofrendas eran de vegetales. En el lugar santísimo las ofrendas eran minerales. Pero en el atrio las ofrendas eran animales. Por eso mataban al cordero y la sangre la rociaban y se santificaba todos los elementos y el tabernáculo y el templo. Pero se mataba en el atrio. Entonces lo que hizo Caín fue, no, yo no quiero un evangelio sangriento. A mí no me gusta eso. Yo me voy a ir hasta el lugar santo. No agradó al Señor. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces nosotros no podemos ser soldados si antes no somos atletas. No podemos ser atletas si antes no somos sembradores. De tal manera que cuando nosotros hablamos y ponderamos o subrayamos
lo que es un soldado. De ninguna manera estamos menospreciando el haber llegado a la estatura de atleta. De ninguna manera, porque no se hubiera podido continuar. Entonces, yo quisiera hablarle hoy de este tema, los atletas espirituales. No, hermano Sergio, yo quiero ser soldado. A mí, aviénteme ese tema de los soldados. Ahí va a ver, espérese. Hablemos de atletas. Y después vamos a tener que hablar de sembradores. Lo vamos a hacer al revés. Pero si así lo describe el libro de Hebreos, así describe el tabernáculo. Primero describe el lugar santísimo, después el lugar santo y por último el atrio. Entonces así, hasta la guerra de las galaxias empezó con la última, el último episodio, ¿eh? Entonces ahora yo estoy en la mitad. Ya hemos hablado bastante de soldados y vamos a seguir haciendo en algún momento. Pero en todos los atletas espirituales, por lo menos 2 versículos, pero miremos este. 2 Timoteo 2:5. Y también el que compite como atleta, no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Entonces, ¿cómo va a poder seguir las órdenes siendo soldado? Si como atleta no respeta que no hay que hacer un offside, que no hay que favolear a no sé quién, que no hay que meterle codazo a no sé qué otro. ¿Cómo lo va a poder hacer? Y ya en lo espiritual, ¿cómo va a seguir órdenes para agradar al que lo enlistó en la milicia sagrada? Si no se puede dejar regir por un árbitro. Ese árbitro, en algunas palabras, podríamos ser nosotros los ministros, los pastores, que a veces le decimos al hermano, no, usted no debe hacer eso. Cuando le piden a uno un consejo, no lo haga. No, yo le aconsejo que no lo haga. O hay un problema, no sé, le iba a decir una refriega, pero es que eso se puede relacionar con fregar, ¿verdad? Entonces, una pelea entre hermanos. Y uno se mete, no hermano, no se peleen. Y le terminan dando al árbitro. No respetan las reglas. ¿Cómo va a ganar? Lo van a descalificar. Y en lo espiritual, puede llegar incluso a ser un heraldo atleta descalificado, que promulgó, proclamó, predicó el evangelio, pero al no respetar las reglas, se lo escabecharon. Entonces, yo puse acá regla número 1. En esa me voy a quedar. Casi diría única regla. Regla número 1, según la Biblia, dice de la siguiente manera, 1 Corintios 9:25. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. O sea que este versículo que tenemos en 2 Timoteo dice que tiene que competir de acuerdo a las reglas. Pero este versículo de 1 Corintios 9:25 dice que la regla número 1 es que se tiene que abstener de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces ahora estamos nosotros aquí ante la disyuntiva, mi estimado hermano, que podemos ser religiosos, cristianos, hacer lo que se nos dé la gana o avanzar y empezar a abstenernos. Yo he oído historias de grandes deportistas que tenían un talento natural para jugar, pero nunca se abstuvieron, por ejemplo, de chupar. Se iban de parranda, se iban de farra. No llegaban a los entrenamientos. Y como consecuencia, no rendían, aunque tenían un gran don, un gran talento, no rendían. Yo estudié para muchas cosas, pero siempre trabajé de vendedor. Estudié maestro de inglés, imagínese usted.
Algún día le contaré. Estudié mercadotecnia, estudié economía, estudié auditoría, estudié para perito contador. Bueno, me gradué, por cierto, pero no trabajé de eso. Un año creo que trabajé de eso. Me gustaban las ventas, hermano. Y en las ventas me di cuenta de una cosa, que había gente que tenía talento para comunicarse con la gente y se basaban en su talento para poder establecer sus buenas ventas y les iba bien y se confiaban en su talento. No estudiaban su producto. Y otro medio mudo que sí estudiaba, les terminaba ganando. Porque no se sometían a las reglas. Todo en la vida tiene reglas, hermano. En tu casa hay reglas. ¿O no? Si no hay que poner. En el condominio en donde vives hay reglas. Que no las respeten son otros 20 pesos. En la colonia donde tú vives, en la calle donde tú vives, hasta el sombrerón sabe que no puedes salir a medianoche porque hay muchos ladrones. Hay reglas. La vida está llena de reglamentos que le dicen a uno qué debería y qué no debería de hacer. Claro, algunas de esas cosas son la armadura de Saúl, pero en lo espiritual, pero eso hay que reconocerlo conforme pasa el tiempo. Entonces, mire pues, aquí la regla número 1 es la abstención, la abstinencia. Y aquí dice de todo. Pero cuando miramos contextualmente, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 22, dice que juzguemos todas las cosas, que retengamos lo bueno, y en el verso 22 dice, y absteneos de toda clase de mal. Aquí dice de todo, pero el contexto nos deja ver de toda clase de mal. Entonces, en base a esto, yo le vengo a presentar algunas cosas que dice la Biblia, por si usted quiere ser atleta. Ahora, si usted se quiere quedar como cristianoide, no hay problema. Pero yo sé que no, usted es de los que le gusta o todo o nada. A mí me gusta o todo o todo. Bueno, sigamos pues. Entonces la abstinencia. Entrémosle. Miren lo que dice acá este versículo. 2 de Pedro capítulo 3 verso 17. Esta es la versión Peshitta. Por tanto, amados míos, al saber previamente ustedes esto, absténganse de seguir el error. Absténganse de seguir el error de los que son libertinos, para que no caigan de su firmeza. Entonces, no se trata de que uno, hermano, mira que otro está haciendo una cosa que no es conveniente y no le pasa nada. Y uno dice, bueno, pues si a este no le pasa nada, a mí tampoco me va a pasar nada. Porque los dos van a sonar a sapo. Eso le pasó a Adán. Porque Eva le dijo, no, si no pasa nada, mira. Le metió una mordida a la manzana o tocó el manzano. Mira, no pasa nada. Entonces el otro dijo de plano que tal vez exagerado. Le metió la mordida y aquí estamos nosotros tratando de recuperar el paraíso todavía. Imagínense de eso. En la vida hermano, en la vida cristiana, uno se encuentra con cosas que son inentendibles. Uno mira Sansones que andan detrás en los burdeles y no les pasa nada. Uno mira a Sansones que después de estar con una prostituta les tienden una trampa y arrancan las puertas de la ciudad y se las llevan a tuto y no les hacen nada. Por 20 años. Pero Sansón no sabía que la pita que a él le habían dado era de 20 años.
Entonces imagínense, a Sansón le dieron 20 años. Y supóngase que alguien lo mira y dice, pues si este hace eso y no le pasa nada, yo voy a hacer lo mismo. Pero a él solo tenía 6 meses. Entonces aquí dice, absténgase de seguir el error de los que son libertinos. Ustedes miran que ellos están así, pero ustedes no saben cuál va a ser el final de ellos. Ustedes absténganse. Ustedes tienen que ser atleta, y el atleta se abstiene de todo con tal de conseguir el galardón. Así que ustedes, señores, absténganse. Eso es lo que está diciendo. No sigan a los libertinos, no los sigan, no los sigan. Entonces, tú no creas que porque alguien profetiza o sirve o predica o dirige y tú te enteras que está viviendo de una forma libertina, tú puedes seguir eso. Tú no puedes hacer eso porque tú no sabes el trato que Dios está teniendo con él, y el final de aquella persona sin Dios solamente le está dando tiempo para que se arrepienta. Pero no sabes cómo hacer contigo. Entonces aquí lo que dice el apóstol Pedro, según esta perspectiva que dice en la pechita, es: ustedes absténganse de seguir el error de hombres libertinos. Así podríamos seguir poniendo ejemplos, pero creo que han de entender, ¿ah? ¿Cuántos quieren ser atletas? Para llegar a ser soldados, llenar las 3 dimensiones. Denle un aplauso al Rey bendito. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Miremos otro versículo. Este es cardíaco. Hechos 15:20. Sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación y de estrangulado y sangre. ¿Qué era lo que había pasado aquí? Estamos hablando de Hechos capítulo 15. Que unos señores que se habían convertido a Cristo y estaban en una congregación, se emocionaron un día y se dijeron unos a otros: vamos a predicar, muchachos. Y dicen que hay una congregación de gentiles allá en Antioquía. Vamos a ponerlos firmes porque esos cuates están en la calle. Y se fueron y les fueron a decir que se tenían que circuncidar si querían ser salvos, que estaba bueno que hayan aceptado al Señor Jesucristo, pero que ahora tenían que cumplir la ley. Ahí estaba Pablo y habían otros ministros y se metieron una buena legada. No es así, ¿cómo no? Yo vengo de la iglesia donde está el hermano Pedro, no de Betancur, pero Pedro. Y él dice que así es. Lo siento mucho, pero eso no es el espíritu de lo que Dios dijo. Y dice que se dieron una buena discusión, a tal punto que decidieron enviar a gente de esa congregación con los apóstoles para ver si se tenían que circuncidar o qué cosa pasaba. Te los llevaron y hubo una gran discusión y llegaron a la conclusión: no. Ahí es donde Pedro habla y dice: no nos atrevamos a imponerles un yugo a los gentiles que ni nosotros ni nuestros padres pudimos cumplir. Ellos son salvos por gracia. Ustedes saben que yo fui llevado antes que todos ustedes, fui llevado a la casa de aquel hombre que era gentil, y mientras yo estaba predicando, el Espíritu Santo los bautizó y los tuve que bautizar en agua. Y es más, ustedes me llevaron a un concilio para llamarme la atención hasta que yo les conté. Así que no hagamos eso es una barbaridad. Y los frenó. Entonces se paró Jacob. Ahí en Hechos 15, donde aparece y dice que iba a venir una restauración tabernáculo de David y todo aquello tan hermoso que dice. Entonces, ¿saben qué? Como son gentiles, estos sí tienen malas costumbres. Entonces pongámosles un límite, que se abstengan de algunas cosas. Número 1, sabemos que los ídolos nada son, pero estos hasta ahora han estado acostumbrados a los ídolos. Entonces, digámosles que se abstengan de los ídolos y de la idolatría y de lo consagrado a los ídolos. Porque si no, su conciencia, que es débil a causa del poco conocimiento de las escrituras que tienen, porque están recién empezando,
van a hacer que se contamine su conciencia. Así que digámosles que no coman fiambre el 1 de noviembre. Que si tanto les gusta, que lo hagan el 1 de agosto o de septiembre. Incluso de octubre. Pero que no den comida sacrificada a los hijos. Que se abstengan de eso porque se van a contaminar. Un ídolo nada es. Un ídolo ni te quita ni te pone, aunque entendemos que hay demonios detrás de ellos, pero no te hacen nada porque no hay agüero, no hay augurio contra Israel, contra el Israel de Dios. No lo hay, porque si no, hermano, viviríamos en supersticiones. Uy, que ese amuleto, uy, que ahí se sentó no sé quién. Uy, siento alergia en las piernas porque aquí estaba sentado un pecador. Cáigame bien, entonces ¿cómo hace para venirse en Uber? O en un bus. Eso no puede ser, hombre. Pero sí puede haber una conciencia débil. Y entonces hay que decir, absténganse de todo lo idolátrico. Y de fornicación, porque la forma de vida de los gentiles, incluso de los judíos de aquel tiempo, no tenía las restricciones que vinieron después. Sí, no las tenía. Por eso es que Pablo dice que si alguien quería ser anciano, que fuera marido de una sola mujer. ¿Sí se acuerda de eso o no? Entonces la pregunta sería, ¿y si no quiere ser anciano? Tampoco, dice la hermana, pero no dijo Pablo así. ¿Va? Claro que los contextos nos pueden ayudar para ver cuál es el reglamento. Pero vamos pues a que ellos tenían una forma totalmente distinta a la que nosotros vemos en la actualidad. Entonces, que se guarden, que se abstengan de ídolos, que se abstengan de fornicación, que cuando maten un animalito para comérselo, no lo maten como las abuelitas mataban las gallinas, que solo les hacían así, ¡pam! Y no derramaban la sangre. Y aquí le voy a leer otro versículo que está íntimamente ligado con esto que le estoy diciendo. Génesis 9:4, tan solo se abstendrán de comer carne que tenga aún su vida, es decir, su sangre. Yo y sí que no me meto con usted. Creo que cada uno de nosotros tenemos que tener la conciencia y el conocimiento. Yo le he contado a usted muchas veces y se lo vuelvo a contar una vez más. Yo entiendo que las cosas que yo tengo orgánicas de mi organismo, si se lo trasplantan o transfunden a usted, lo puedo contaminar. Si yo tengo alguna cuestión, por ejemplo, es bien sabido que cuando alguien va a dar sangre, va a donar sangre, tiene que tener ciertos requisitos. Número 1, que si no ha tenido hepatitis, si no está tatuado, y le dan una lista de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de alguna manera eso va a llegar y va a contaminar al otro al que le quieren dar vida. Yo recuerdo, y se lo he contado, que en aquella oportunidad que a mí me hicieron una cirugía, hermano, y el doctor dijo, no te puedo operar hasta que te suban tus niveles de hemoglobina, si no te vas a morir. Entonces hicieron un anuncio aquí para que por favor los hermanos donaran sangre, y los hermanos tan lindos, que Dios los bendiga, fueron y donaron sangre, pero no me pusieron la de los hermanos, sino que de plano que me pusieron las de algún bolo que ya estaba en el banco de sangre, ¿va? Y después porque sería lindo, ¿va? Que llegara el hermano más consagrado de la iglesia y se pusiera a hacer no tenga pena, hermano, aquí le doy yo, dame sangre. Hermano, me dio una reacción, y era del tipo que yo, de mi sangre, pues. Me dio una reacción que me estaba muriendo. Y entonces yo le dije a mi esposa, tráiganme Santa Cena.
Me llevaron Santa Cena y se me quitó la reacción. Pero lo que le estoy tratando, denle un aplauso al Rey bendito, sí, porque eso es algo extraordinario. Pero ¿saben qué? Lo que le estoy tratando de decir es que hay cosas que nosotros ignoramos. Yo no estoy de acuerdo con la, no sé qué palabra utilizar para no sonar tan fuerte ni tan débil. Pero en el pasado, hermano, yo sé de gente que iba con su vaso de herradura, de cristal pues, pero le dicen de herradura porque tiene una medida, al matadero, ¿cómo se llama? Al rastro. Y cuando le cortaban la yugular al toro o a la vaca, ponía su vaso ahí para beberse la sangre. Porque eso lo iba a poner bien macho. A mí se me hace que sí le crecían las orejas. Por eso le digo, no me quiero meter en cuestiones dietéticas suyas. A mí me gusta comer carnita. Pero cuando yo llego, les digo, ¿cómo quiere su carne? Well done. O sea, como dicen en mi pueblo, les digo, well done. ¿Cómo decirme? Bien asada. Que no tenga nada rojo adentro. Ese es mi rollo, porque incluso platicando con algunos médicos, pues yo no soy médico, pero tengo un montón de amigos médicos, y me dicen, mira, si tenés problemas de hiperuricemia y comes medium rare o término medio, es más probable que las purinas tengan ese metabolismo que se convierte en ácido úrico. Entonces, comela, pero bien asada la como. Pero hay hermanitos, hermano, que parecen vampiros. Le meten la mordida a la carne y la vaca, ¡mu! Dice, ¿no? Solo medio tiran la carne, ¡pau! ¡Pau! Y hasta sellada, dice. Y sale el chorro, no, hombre. Y encima de eso duermen en un ataúd en la noche, ¿verdad? Ya se hacen sospechosos los cuates, ¿verdad? Entonces, dice acá que se tenían que abstener de comer carne con su sangre. Así dice ahí. Y Hechos 15 también lo dice. Yo le sugiero que se abstenga. No, hermano, pero bien jugosita. Échele ketchup si quiere. Como está rojo, ¿ah? O si no, salsa A1. Paella. Y a veces cuando pido mi carne así, ¿cómo quiere? Bien asada. En algunos lugares, en Argentina, me dice, suela la quiere. ¿Va? Sí, suela, le digo yo. Pero lo dicen despectivamente, ¿va? Como dice, toda quemada, no tiene sabor. Pues para mí sí. Pero tampoco voy a imponer mi dieta, hermano. Yo solo estoy leyendo la Biblia. Por favor, entiéndanme que lo único que quiero hacer es decirles de qué nos tenemos que abstener para llegar a ser atletas. Salgamos de ese tema tan complicado. ¿Salimos? Va, pues. De todos modos, ni como carne, hermano. Sergio, está muy cara. Y sí está cara, ¿eh? Padre Santo. ¿Cuánto cuesta, hermano? El lomito. ¿Cuánto cuesta una libra de lomito? 78 quetzales. 80. ¡Ala! Hay lugares de 60. Depende de qué dijeron. Bueno, yo creí que iban a decir el chucho. Usted sabe que en Argentina a los perros le dicen lomito. Bueno, pero mejor sigamos.
Génesis 24:6. Oh, este es glorioso, hermano. 24:6. Abraham le respondió a Elíasar, ¿va? Abstente, está también la pechita. Abstente de llevar allá a mi hijo. ¿Qué es lo que está? Mire, leámoslo. Leamos Génesis capítulo 24, los versículos anteriores. Vamos a ver, Génesis 24. Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra. ¿Cuál era su tierra? Ur de los Caldeos. Y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo: tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. Si es así, debo de volver a llevar a tu hijo a la tierra donde viniste. Y Abraham le dijo: abstente de llevar a mi hijo de regreso allá. ¿Le puede ayudar a predicar? ¿Qué quiere decir eso? Pues, hermano, hemos aprendido que el Señor nos sacó de Ur de los Caldeos, de Babilonia, de Egipto, de Sodoma, de Asiria, de aquellas ciudades, y que nos va a sacar del mundo. Y que cada una de esas ciudades tenían cosas malas, de la Mesopotamia, tenían cosas malas. Y es como que dice: no regreses, abstente de regresar. Pero sobre todas las cosas, abstente de regresar a mi hijo ahí. Esa es una orden más directa que le dan a los ministros. Que nosotros podríamos decir: no, pues para que no digan que yo soy legalista, ¿verdad? Sí, nos vamos a ir a echar un colacito. Es un tour. Yo voy a ir de orientador espiritual al mundo y a Babilonia y a Sodoma. Vénganse conmigo, síganme los buenos. Y son los malos, van a seguir. Y la Biblia tiene una sentencia, una advertencia bien fuerte: no regreses a mi hijo de donde lo saqué. No les prediques un evangelio, porque como ninguno es perfecto, entonces le va a predicar cualquier cosa. No, aunque yo no le he alcanzado todo, tengo que decir lo que está en la Biblia. Tengo que decir: no podemos regresar allá, no lo podemos hacer. Porque mire, ¿se imagina la factura que le van a pasar a los que regresan al Hijo de Dios? Al lugar de donde le sacaron. ¡Hala! Eso es, sí, cabal, es mejor que se amarrara una piedra de molino al pescuezo y se tirara al fondo del mar. Abstente de eso, dice. Entonces abstengámonos. Hermano, abstente de regresar a tus hijos al lugar de donde tú saliste. Abstente, hombre. Todavía estamos en agosto. ¿O no? Estamos en agosto, ¿va? Así que ahorita no va a causar mucho escozor. Pero la mayoría de gente dice que celebran esa fiesta por los niños. ¿Ya saben que les estoy hablando o no? Absténgase, hombre. Mire, si su hijo jamás vio a Santa Claus, el que vio a Santa Claus fue usted. El que lo sentaba en las piedras de Santa Claus era usted. El que celebraba la Navidad y quemaba cohetes y se ponía a perseguir chuchos mientras los demás se ponían a beber, era usted. El que hacía guerras de canchinflines era usted. Su hijo ni sabe de eso. Tampoco estoy diciendo que la guerra de canchinflines es mala. Por favor, no me lo vayan a ese hermano, sí es bien legalista. No, hombre, no. ¿Por qué va a llevar a su hijo de donde usted salió? Si sabe que es pagano.
Abstente. Abstente si quieres ser atleta, porque el atleta se abstiene de todo con tal de alcanzar un galardón de una corona corruptible, pero nosotros de una corona incorruptible. Denle otro aplauso al Rey bendito. Durante 7 días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Voltéate con el que tienes a la par y dígale, abstente de levadura. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. 7 días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. Qué tremendo va a ser. Ahora lo que me impresiona es que eran 7 días. Y cuando vemos en la Biblia, hay 7 levaduras. Como que fuera una por día, ¿verdad? Entonces aquí no se trata de que nosotros no comamos pan con levadura. Porque sí le echamos levadura al pan. Si no, no. ¿Verdad? ¿Cómo le dicen ustedes? No, hombre. Sí, leudar, pero es que si no, no. Se esponja. Crece. Bueno, ya me di a entender. Y un pan sin levadura es horroroso para el paladar, pero en espiritual sí debe ser sin levadura. Entonces yo miro en los versículos siguientes que existen 7 levaduras. 7 días existen 7 levaduras y de esas nos tenemos que cuidar, abstenernos. Levadura vieja, 1 Corintios 5:7. Levadura de malicia, que viene a ser, según el contexto bíblico, la antítesis de la sinceridad. Esa malicia viene a ser antítesis de la sinceridad cuando se mira en el griego. 1 Corintios 5:8. Levadura de maldad, que vendría a ser antítesis de la verdad, que sería 1 Corintios 5:8 también. Levadura enseñanza. Levadura enseñanza de los fariseos. Levadura enseñanza de los saduceos. Levadura enseñanza de Herodes. Y levadura de hipocresía, que la Biblia la relaciona en Lucas 12:1 con la levadura de los fariseos. Pero es importante que hagamos la diferencia, por favor, que hagamos la diferencia, que el Señor primero dice que nos guardemos de la doctrina de los fariseos y después dice que nos guardemos de la levadura que es la hipocresía. Entonces nosotros tendríamos que abstener de estas 7 levaduras. Que claro, que estos son 7 temas. Esto solo le voy a presentar algunos versículos leídos aquí en las diferentes versiones para que usted los anote y los vaya a chequear, pero la verdad es que la levadura vieja está hablando de cosas del pasado nuestras. La levadura de maldad, aquí ya le puse que es la antítesis de la sinceridad, de la verdad, y la otra de malicia, de la sinceridad. La levadura de enseñanza de los fariseos, hermano, híjole, ahí tenemos tela que cortar. Tijeras nos hacen falta. Porque ahí hay que ver qué era lo que ellos predicaban. Y cuando Jesús dijo todo lo que ellos dicen, háganlo, pero no hagan lo que hacen. Como quien dice, a veces tienen buena enseñanza, pero no la llevan a la práctica. Es incongruente lo que dicen con lo que hacen. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, lo que tú oíste y viste en mí, eso enseña. En otras palabras, Pablo le está diciendo, lo que yo decía y hacía era congruente. Lo que los religiosos hacen es incongruente. Deberíamos nosotros de orar, gemir, suplicar, rogarle a Dios de que
que de veras se levante un clamor desde la tierra en donde Dios ponga ángeles que nos ayuden. Nuestros hijos son lo más valioso que Dios nos ha dado después de la salvación del Espíritu Santo. Tenemos que protegerlos, guardarlos. Por eso no estoy de acuerdo con la iglesia emergente. Bueno, entonces dejémoslo ahí pues, porque ya vi que se están yendo algunos y pienso que tal vez les ofende lo que estoy diciendo. Pues porque no he terminado. Perdón. Pues, bueno, sigamos acá. Entonces, la levadura, no. Vamos, vénganse los hermanos de la alabanza, por favor. Les voy a leer los versículos conducentes. La Biblia, Peregrino, dice: Jesús les dijo, atención, absteneos de la levadura de los fariseos y saduceos. Mateo 16:11, ¿cómo no entendéis que no me refería a los panes? Absteneos de la levadura de los fariseos y saduceos. Mateo 16:12, entonces entendieron que no hablaba de abstenerse de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Marcos 8:15, él les instruía, esa es la versión Peregrino, atención, absteneos de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Primera de Corintios 5:8, que sería el último, no, todavía no es el último. Por tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja, ni con levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Lucas 12:1, en la Biblia de las Américas, en estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. He dicho. Señores, señoras, hermanos, hermanas, hijos de Dios, si nosotros vamos a convertirnos en soldados para batallar estas luchas del último tiempo, debemos de aprender a abstenernos de lo que la Biblia dice que nos tenemos que abstener. Mire, no es casualidad que nos tocó vivir en esta época. Nuestros abuelos, nuestros padres no les tocó pelear contra esto. A nosotros sí. Y a nuestros hijos les va a tocar más duro si el Señor se tarda en venir. Entonces, por lo menos nosotros deberíamos de levantarnos y decir, Señor, ayúdame, ayuda mi vida y mi nación. Póngase de pie. Y le vamos a pedir a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que le des la fuerza, el vigor, la valentía a cada uno de nosotros, a nosotros los ministros, a nosotros los padres de familia, a nosotros los líderes, que nos podamos parar, Señor, en el nombre de Jesús, en la brecha. Así, porque tú nos dices en tu palabra que buscaste un hombre que se parara en la brecha para evitar la destrucción. Ahora nosotros nos queremos parar, Señor, pero llenos de tu Santo Espíritu, no en nuestro propio nombre ni en nuestra propia fuerza. Rechazamos la mente perversa, rechazamos las leyes inicuas. Y Señor, te rogamos que en este tiempo que todavía nos alcanza la gracia tuya, tú nos ayudes, nos envuelvas, nos abraces. Señor, te entregamos a nuestros hijos, te entregamos amarrados al altar a nuestros nietos, a nuestros muchachitos, a los niños que están naciendo, en el nombre de Jesús, Señor, para que sean guardados y de ellos saques líderes a la manera de Daniel, líderes a la manera que los 3 jóvenes hebreos que no se inmutaron cuando los amenazaron con el horno de fuego 7 veces calentado. Te ruego en el nombre de Jesús que bendigas
nuestras congregaciones con jóvenes decididos y definidos a pelear por la verdad. Que sean como José, que sean como Timoteo, que sean como David. En el nombre de Jesús, Señor, que se levanten a favor de la verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Di conmigo: bendigo a mi familia, bendigo mi simiente, bendigo a mis hijos, bendigo a mis nietos, bendigo a mi descendencia en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tener la misma visión, Señor, tuya. Rema TV y Producciones Ebenecer presentaron la Biblia, palabra infalible. Un mensaje de la palabra de Dios por medio del apóstol Sergio Enríquez. Para más información de contenidos, búscanos como Ministerios Ebenecer. Esperando que haya sido de edificación este tema, los esperamos en una próxima transmisión.